Hoy vamos a estar leyendo Hebreos, capítulo 8, versículos 6 hasta el 13. Los próximos sermones que tengo por delante son pasajes largos de la Escritura. Para mí esto es un gran desafío, porque significa que cada uno de los versículos me voy a detener unos 5 minutos, no mucho más, para centrarme en el punto principal. A veces queremos simplemente centrarnos mucho en cada versículo, pero hay que saber agolpar a veces las cosas por temas. Y lo que vamos a ver en Hebreos 8, del 6 al 13, es un solo tema. Así que vamos a hacer la lectura. El mensaje de hoy se titula Un nuevo pacto y otro anticuado. Y los versículos 6 al 13 dice así la palabra de Dios. Pero ahora Él, hablando de Cristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, mirad, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Él dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer, está próximo a desaparecer. Hermano, antes de entrar en la explicación de estos versículos, vamos a intentar recordar 3-4 cosas importantes que vimos en la enseñanza anterior. La primera cosa que vimos y más importante es que estábamos viendo sobre todo el tema del sacerdocio de Cristo por encima de los otros sacerdotes, del sacerdocio levítico de Aarón y de todos sus hijos y descendientes. Lo primero que estuvimos viendo es que Él era un mejor sumo sacerdote porque a diferencia de los sacerdotes del sacerdocio levítico que eran siervos de la casa del Señor, nuestro sumo sacerdote no solo fue un siervo y el siervo sufriente, como lo llama el profeta Isaías en una ocasión, en uno de los capítulos lo describe de una manera que lo han catalogado como el siervo sufriente, sino que además estudiamos y aprendimos que estaba a la diestra del Padre, algo que otro sumo sacerdote no había hecho. Y por lo tanto nuestro sumo sacerdote no era solamente un siervo del Padre, sino que era rey. Eso era una posición real. Además de eso también vimos que era un sumo sacerdote mejor porque él estaba ministrando en un mejor santuario o en un mejor tabernáculo. Nosotros dijimos que aquellos sumos sacerdotes lo hacían en un tabernáculo aquí en la tierra. Sin embargo, Cristo es sumo sacerdote sobre un santuario celestial, no edificado por los hombres, sino edificado por Dios mismo. La tercera cosa que también vimos muy importante y que mostraba que el sacerdocio de Cristo era mucho mayor y mucho mejor, es que todos los sumos sacerdotes tenían que ofrecer cosas. Incluso nosotros leímos en el pasaje que decía que él también, por lo tanto, tendría que tener algo que ofrecer. Los otros sumos sacerdotes ofrecían corderos, ofrecían animales sin mancha y sin defecto para ofrecerlos en pos de calmar la ira de Dios como propiciación por nuestros pecados. Sin embargo, Jesús no ofreció ningún animal, sino que se ofreció a sí mismo como un cordero perfecto y sin mancha, y él mismo fue el sacrificio que fue agradable para calmar la ira de Dios sobre nuestros pecados una vez y para siempre. Y por último vimos que el sacerdocio de Cristo era mejor porque todas las cosas que habían en el antiguo sacerdocio, en aquel tabernáculo, eran solo una sombra, o leímos la palabra copia, de las cosas celestiales, de las cosas que habían de venir. Y teniendo en cuenta eso, Cristo, un mejor sumo sacerdote, es cuando nosotros entramos ahora al versículo siguiente.
Lo vamos a tener que hacer todas las clases, porque Hebreos es un libro que si no lo entiendes en su contexto, los versículos se van a poder hacer muy complicados. Entonces vamos a tener que entrelazar cada clase con la anterior. Y viendo esto del anterior, que Cristo es mejor sumo sacerdote, sobre un mejor ministerio, el versículo 6 empieza con el primer punto de hoy, que es el siguiente: un ministerio mejor para un pacto mejor. Aquellos ministros, aquellos siervos y sumos sacerdotes servían bajo un antiguo pacto. Y Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote bajo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto no solo es nuevo, sino que es mejor. El versículo 6 dice así: pero ahora Él, Cristo, recuerden que está hablando de Cristo como nuestro sumo sacerdote, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor. El ministerio de Cristo es mejor que el de cualquier otro sumo sacerdote. El ministerio de Cristo es mejor que cualquier otro siervo del sacerdocio levítico, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Y a pesar de que eso no le guste a algunas personas que prefieren decir el primer pacto, el segundo pacto, o el antiguo pacto y el nuevo pacto, sí, es un pacto nuevo, pero la Biblia afirma contundentemente que es mejor. Es mejor, y no nos tiene que dar miedo decir eso, porque cuando la Biblia dice que el pacto es mejor, no significa que Dios hubiera hecho algo medio malo. Es que esa es la manera mala de entenderlo, la manera equivocada. Si Cristo es mediador de un nuevo y mejor pacto, no es porque Dios hubiera hecho un pacto peor, sino, como veremos luego, porque los que participaron de ese pacto eran imperfectos. Los sacerdotes, los que servían, los que intercedían, los que llevaban a cabo los oficios religiosos, los que ministraban en las cosas de Dios, en ese antiguo pacto eran imperfectos. Este pacto es un mejor pacto porque el ministro, el sumo sacerdote que lo ha hecho posible, es perfecto. No porque Dios hubiera hecho algo malo, sino que los que participaban en ese antiguo pacto eran más débiles, inferiores a Cristo, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mejor sumo sacerdote que es un mejor mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Antes de adelantarnos, vamos entonces a entender algo. Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y una de las cosas que vamos a tener que estudiar, y lo dejo para más adelante, es un poquito el tema de los pactos. Porque una de las frases que más me duele oír hoy, porque no es antibíblica, es bíblica, pero donde la suelo oír se usa de manera antibíblica, es el hecho de decir Dios es un Dios de pactos. Y sí, Dios ha hecho pactos. Y eso está en las Escrituras, pero normalmente hoy lo escucho cuando la gente es llamada a hacer pactos con Dios. Le dicen a la gente, haz un pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Pero la realidad es que es Dios el que establece los pactos, no es el hombre el que va a Dios y establece un trato. Señor, te traigo un sobre y hacemos un pacto de que yo te voy a traer 1000 cada mes y tú me prometes, oye, tú no me puedes imponer a mí un pacto. Tú no me puedes venir a mí siendo hombre y decirme, oye, estas son las normas de nuestro pacto. ¿Y tú? ¿Quién es Dios entonces en la historia? Si tú eres el que pone las normas, los tiempos y todo, yo tengo que obedecerte a ti. Me parece que se cambiaron las tornas. Es al revés. Dios hace un pacto con el pueblo y dice, mira, yo voy a ser tu Dios. Yo voy a hacer esto, y tú vas a hacer esto. Y este es el pacto, porque yo soy Dios y yo así lo mando. Dios había hecho un pacto con su pueblo. Vamos a ver 3 referencias bíblicas para entender esto, pero que podríamos leer muchas más, solo para ver que eso es real. Levítico capítulo 26 y el versículo 9 dice, me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Os haré fecundos, os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. El mismo capítulo 26, versículos 12 y 13 dice así, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ello. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Y ahora los versículos 14 y 15.
Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, y lo dejo ahí. Podríamos seguir con largas porciones de la Biblia.